Bienvenidos a Jorditons, donde hoy tenemos el honor de contar con la presencia de la destacada doctora y experta en perros, Nora Mejía, propietaria de Servican. Lamentablemente, abordaremos un tema de gran relevancia que ha conmocionado a España en los últimos días. Nos referimos al trágico incidente que ha sacudido a la comunidad de Roales del Pan, en Zamora, donde una joven de 27 años perdió la vida tras ser atacada por una jauría de perros, compuesta por 3 mastines y 2 perros de caza. Los animales involucrados ya han sido localizados y capturados por el Seprona de la Guardia Civil, pero este incidente nos lleva a reflexionar sobre la conducta agresiva de los perros y las medidas necesarias para prevenir tragedias similares. La víctima, paseando sola, tardó 20 minutos en recibir atención médica debido a la persistencia del ataque. En esta entrevista, la doctora Nora Mejía compartirá su experiencia y conocimientos sobre cómo actuar en casos de agresión canina, qué medidas se deben tomar y cuáles evitar. Agradecemos a la doctora Mejía por aceptar nuestra invitación y estamos seguros de que la información que nos brindará será de gran interés y utilidad para nuestros televidentes. Bienvenida, doctora Nora Mejía. Bueno, Nora, buenas noches, buenas noches, buenas noches. Normalmente, Nora, yo mis intro y como empiezo la entrevista con mucha bulla, estamos aquí, por fin, lo pasa bien. Okay. Y todo es una alegría. La verdad que para mí es una alegría que tú hayas aceptado esta invitación, Nora. Es Gracias. Una tristeza el tema del que vamos a hablar por lo que sucedió a esta joven, pero creo que bueno, con tu conocimiento nos van a servir de mucho. Antes de darte la palabra y que te presentes, Nora, quiero pues comentar. Yo siempre empiezo mis live diciendo cómo llega a este invitado que tengo hoy. Pues resulta, para lo que llevo en cuenta, yo me gradué en el 95 del Colegio Loyola en República Dominicana, y allí, bueno, pues mi gran amigo Leo Roa, quien si no está viendo esto lo va a ver esta noche. Leo, te mando un saludo muy grande. Es veterinario en Estados Unidos. A raíz de la noticia que sucedió de que 5 perros atacaron a esta joven de 27 años, pues contacto a Leo en Estados Unidos. Leo, tú eres veterinario, tú tienes que ayudarme a hablar de este tema, de cómo evitar si esto nos pasa. Y Leo me dice, mira, Jordi, tú más que un veterinario, que es lo que soy yo, tú necesitas a alguien que domine el tema de perros. Yo te puedo poner en contacto con mi profesora, Nora, que me dio clase, que yo entiendo que ella te va a caer como anillo al dedo. Aparte que le gusta la montaña. Yo, no, pues, dame el teléfono de Nora. Y chicos, para los que no sepan, mi mayor audiencia, Nora, está en Estados Unidos. Quien no lo sepa, bueno, pues Nora y su esposo tienen una clínica que se llama Servican, bastante reconocida en República Dominicana. Así Gracias. Que no estamos hablando con una pelele en el día de hoy. Así que, Nora, con más razón, muchísimas gracias, Nora. Nada, te doy unas palabras para que te presentes tú misma. Adelante, Nora. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Nora Mejía, soy médico veterinario hace 34 años. Creo que ya hace un poco de tiempo, parece que comencé muy temprano realmente, eso fue lo que pasó. Sí, porque tú eres bien joven, Nora. Y estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Qué bueno, pues muchísimas gracias, Nora. Mira, empezando esto, yo siempre he tenido, a mí me encanta el senderismo, yo amo la montaña y claro, la verdad es que en República Dominicana, cuando caminaba allá, pues donde caminábamos, que era Pico Barte, Cordillera, pero la verdad que no tenemos esa... Dame un segundito, déjame ver. Nora, vamos un segundo. Mira, déjame hacer una prueba de video. Yo creo que sí. Mira, Nora. Déjame ver. Nora, ¿tú estás viéndonos a todos en la pantalla? No, tú no me ves a mí. Yo no veo a nadie. Ni siquiera okay, veo a mí. Ok, no te preocupes. Mire, yo estoy viendo aquí que en el en vivo, y sí, nos vemos los dos perfectamente. O sea, que entiendo que debe ser un tema de cámara. Pero sí, no tú, aunque no nos veas, no te preocupes, que nos vemos perfectamente. Yo te veo a ti muy bien. Está bien. En una sala de tu casa muy bonita. Ay, gracias a la orden. Entonces, Nora, te comentaba, de hecho voy a estar aquí monitoreando por si veo que se va el video. Entonces, ¿qué pasa, Nora? Que en República Dominicana, pues yo no tenía ese temor de porque no hay un perro en la cordillera central que nos ataque, no hay mastín. O bueno, habrá mastín,
pero no hay razas pirineo que nos ataquen. Entonces, cuando empecé a caminar aquí en Barcelona, cuando llegué en el 2019 a vivir, pues sí empecé a sentir miedo, porque aquí sí hay perros presa, aquí sí hay pastores. Gracias a Dios yo no he sufrido nunca ninguna situación, pero siempre me he quedado con la duda de qué debo hacer en un caso de perros. Y bueno, y sucede esto. Así que yo te hago la primera pregunta, Nora. Realmente, si uno se encuentra en una situación donde vienen a atacar perros, ¿hay algo que tal joven pudo haber hecho para salvarse? Mira, honestamente, por la magnitud del ataque y por el hecho de que eran 5 perros, las probabilidades de que ella hubiese salido con bien de ese ataque son muy bajas. Porque una cosa es cuando un perro ataca solo y otra cosa es cuando un perro ataca en manada. Cuando el perro tiene su manada con él, cuando hablo de manada no tienen que ser 5 perros, 4 perros, 10 perros, 2 perros. 2 perros son una manada. Cuando el perro tiene su manada con él, se dan valor uno con otro y se despierta el modo cacería. Yo voy a decir algunas cosas aquí en los próximos minutos que Sí, claro. quizá podrían haber ayudado, pero realmente es muy difícil salir con bien de un ataque en manada. Y vamos, si estamos hablando de que las manadas son mastines, es mucho más difícil. Nora, tú sabes que yo intentando empaparme el tema para protegerme a mí mismo si me pasara algo, he encontrado tanta información que algo que dice alguien, otra gente no lo dice. Por ejemplo, dice, si tú ves un perro que te va a atacar, o sea, súbete, intenta subirte en algo alto que el perro te vea más alto y te coja miedo. Otros dicen, no, agáchate boca abajo. Otros dicen, tengo un palo por si te ataca. Otros te dicen, no coja ningún palo. Otro te dice, míralo fijamente para que vea que tú eres el humano, el alfa dominante. Otro te dice, no le mire la cara. Otros te dicen, ve paso atrás, retrocediendo. Otros te dicen, quédate fijo. Entonces, óyeme, ¿qué se hace? Bueno, lo que pasa es, ¿cuál es la verdad? Yo lo que pienso, Jordi, es que se están mezclando situaciones diferentes. Vuelvo y digo, hay una importancia vital en la seguridad de la persona, en que la persona pueda salir con bien de la situación cuando ataca un perro que cuando ataca más de un perro. Eso es lo primero que tengo que dejar bien claro aquí. No es la misma situación. Porque vuelvo y digo, un perro solo quizá no es lo suficientemente seguro para atacarte, pero ya cuando son 2 perros o más, unos con otros se van dando la seguridad para el ataque. Bien. Una vez dicho esto, yo también he hecho mis investigaciones porque la verdad que, como digo, fue un tipo de ataque que no es el normal. El ataque típico es cuando te sale un perro solo e intenta morderte, entonces la situación, el comportamiento es diferente. Voy a comenzar por el perro solo. Ok. Cuando un perro solo sale en una actitud agresiva, lo primero que debes hacer es pararte. Eso de mirarlo a los ojos, jamás. Jamás. Nunca mires un perro a los ojos. El perro no va a entender que tú eres un alfa. El perro va a entender que tú estás desafiándolo dentro de lo que él considera su territorio. Entonces, baja la mirada, comienza a caminar de una manera muy tranquila hacia atrás. Nunca en la vida, nunca, absolutamente nunca des la vuelta e intentes correr. Porque si intentas correr, vas a despertar lo que se llama el instinto cazador del perro. El perro va a ir a por ti y te va a cazar. Otra cosa importante, ¿estás en una bicicleta o estás a pie? Si estás a pie, como vuelvo y digo, lo primero que hay que hacer es comenzar a caminar hacia atrás, porque posiblemente si el perro está solo, él tampoco va a querer una confrontación contigo. Él lo que va a querer es que tú salgas de su territorio. ¿Ok? Si estás en una bicicleta, por favor, bájate de la bicicleta. La bicicleta nunca va a ser más rápida que el perro. Bájate. ¿De verdad? Nunca. Pon la bicicleta entre el perro y tú y comienza a alejarte de manera muy despacio de lo que el perro considera su territorio. ¿Ok? Entonces, si el ataque es inminente, o sea, si definitivamente el perro va encima de ti y te derriba, no grites,
Nora, No, pero Nora, perdón, es muy es muy difícil. difícil. Es muy Estoy hablando de la difícil. situación libre, o sea, de la situación ideal de lo que uno debe hacer, Ok. pero es muy difícil lo que yo estoy diciendo y yo lo sé. Es difícil. Colócate en posición fetal con todos tus órganos vitales. Los órganos vitales de nosotros que están expuestos son los órganos abdominales. ¿Por qué los órganos abdominales? Porque el pulmón y el corazón están protegidos por las costillas y el esternón. Los órganos Ok. abdominales no tienen ninguna estructura ósea que lo proteja. Entonces, con los órganos abdominales pegados del suelo, ¿ok? Y es muy importante cerrar los puños y cubrirse la cabeza y el cuello con los brazos. Mm, ¿Ok? Esto ok. es muy importante. Esa, sí, o sea, tomar esa postura puede salvar tu vida. Ok. ¿Ok? Ok. Eso es muy importante. Entonces, otro consejo que les puedo dar, traten de hablarle al perro con una voz firme, pero no aguda ni elevada, diciéndole no, atrás, no. Ok. A veces puede funcionar. Hay perros que eso no le funciona al revés. Entonces, ¿cuál es mi mejor consejo para una persona que va al campo? Hay dos. Número uno, tus posibilidades de sobrevivir a un ataque de un canino van a aumentarse considerablemente si no vas solo. Bueno, aquí dice alguien rezar lo que sepas, sí, sí. Yo estoy de acuerdo con Juan. Es una situación extremadamente peligrosa y sí puede desencadenar muy mal, como le pasó a esa pobre muchacha. Entonces, bien, Claro. andar con otra persona te va a abrir las posibilidades de la sobrevivencia al ataque. Ese es mi Ok. consejo. Si andamos dos, no le den la espalda al perro, se ponen espalda con espalda, pero de lado hacia el perro. Ok. ¿Ok? Ok. Y otra cosa que se me ocurrió buscando y viendo en la India, por ejemplo, que hay manadas de perros salvajes que cazan humanos para alimentarse. O sea, el típico perro salvaje, o sea, como raza No, que es está un en perro África. callejero, no es el perro salvaje de África. En la India hay perros callejeros, Ah, perros que están en situación de calle, que han hecho manadas, han conformado manadas y como tienen hambre, cazan personas. ¿qué? No Oh, sabía, sí, Nora. eso pasa en la India. Entonces, ¿cuál es un remedio efectivo? O Sí. por lo menos la apuesta más seguro. Señores, anden con un atomizador de eso de repelente de oso. Correcto. Correcto. Eso es Eso, de mira, la cosa como más segura que yo veo dentro de la inseguridad que es un ataque de un perro o de unos Nora, perros a una persona. yo he pensado mucho andar siempre con un spray de oso, pero Tienen que ¿qué pasa, hacerlo. Nora? Pero tengo, claro, aquí viene una gran disyuntiva, como dice la teoría. La práctica es la siguiente. He leído que cuando tienes al perro de frente, que te está con los pelos erizados, wow, cualquier movimiento brusco que tú hagas, Nora, o sea, va a activar su modo caza y te va a morder. Entonces, claro, Nora, ¿cómo tú, si tú tienes el cinturón, cómo tú levantas tu mano, saca este aparato? O sea, Bueno, que cualquier normalmente movimiento. el perro viene acercándose. Ya desde que el perro se viene acercando, tú sacas tu atomizador. Ok, Porque el perro ok, no llega normalmente, señores, porque estamos hablando de seres vivos, no se comportan como máquinas y las posibilidades son infinitas. Pero sí, si se te está acercando un perro de manera agresiva, saca el atomizador y mira a ver si lo puedes ahuyentar de otra forma, porque también hay que decir que no debemos ser crueles con los perros, porque realmente los pobres claro, perros lo único que están haciendo es su trabajo. claro. Defender su área donde están, claro. Haciendo su trabajo. El irresponsable es el humano que le permite el acceso a la vía pública. Claro, claro, claro. Y una pregunta, Nora, y antes de pasar a qué se hace en manada, porque esto es cuando tienes un perro solo, te voy a hacer un caso que me pasó a mí, Nora. Mira, y mira que de verdad, aunque me acaben por este tema, yo tengo que decirlo, a mí no me gustan los perros.
O sea, yo me crié con perros y quizás por eso hoy en día a mí no me gustan. O sea, ni pasarle la mano, no me gusta. Yo amo O los sea, perros, no son santos obviamente. de mi devoción. Pero no, tú sabes lo que yo creo, Nora, que en mi caso, un perro tiró a morderme cuando pequeño. Y eso me he quedado en la Ah, cabeza. claro. Entonces, me he quedado con ese tramo. Pero bueno, el punto de Nora que yo me encontraba en agosto en el Pirineo francés, cerca del Pico Canigó. Yo estaba caminando solo y yo veo que hay un letrero que dice bien grande, ande con cuidado, perro Pirineo pastor cuidando rebaño. Yo dije, va, tengo como 5 años haciendo senderismo, no, aquí no hay nada. Pues miren, Nora, yo veo, doblo una curva, ¿verdad? Yo estoy caminando mi sendero y hago una curva a la derecha y cuando doblo la curva, oigo el ve, y dije, mierda, El y perro. aquí, efectivamente, Nora, 2 perros de la raza Pirineo blanco que parecían Bellos, leones, o sea, bellos. no, precioso, gigante. No, le tengo que decir que me hice pipí, me hice pupú, y luego entonces que me volvió el semblante, los tenía de frente, y no vienen a donde mí, pero estaban, mierda, Nora. Bueno, el caso es que yo tuve que bajar como por un precipicio, literalmente estilo Rambo, con mi mochila, bajar por un precipicio que no había camino, Nora, para intentar evadirlo y literalmente subir de nuevo como Rambo a donde conectaba con el otro pedazo del camino y gracias a Dios no pasó nada. Pero ¿qué pasa, Nora? Que tengo otra amiga que venía adelante que ellos sí le tiraron para morder. Ella habló en alemán, no sé por qué, porque en teoría estábamos en Francia y los perros la dejaron tranquila. Y esa fue la experiencia más cercana que he tenido con casi enfrentándome a un perro. Entonces te doy paso ahora de qué se hace si entonces hay más de uno. Una experiencia potencialmente peligrosa. Eh, Mira, primero que nada, me voy a la parte de Juan, rezar, pero bueno. Sí, Creo que la única, dos cosas. Primero, salirte echar hacia atrás, porque el perro lo que te está diciendo es, aquí está mi rebaño, no sí, sigas. Entonces no sea tonto, no vayas hacia donde está el perro, ve caminando claro, despacio hacia atrás. Fíjate que la amiga tuya le habló, le dio una orden fuerte, los sí, perros gracias a Dios se contuvieron. sí, 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 sí. Ahí volvemos, señores, a la importancia de un spray para oso. De verdad que no, de todos todas las cosas que leí, busqué, investigué, la única cosa que me hizo lógica fue el spray. ¿Por qué? Coger un palo, por ejemplo, yo tengo perros en mi país, perros que son de alta seguridad. Si a ti se te ocurre coger un palo con uno de mis perros, eh, te, si no te iba a atacar, le vas a detonar el ataque. ¿Okay? Sí, Eso puede pasar sí, en muchos perros. Que tú levantar sí, sí, sí. algo, él puede pensar, oh, este extraño va a agredir mis ovejas o va a agredir mi maná. Claro, Déjame yo agredirlo claro. primero, porque un perro es capaz, es tan noble, que es capaz hasta de dar su vida para defender Sí, su amo, sí, lo que ellos creen sí, 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 es verdad. que es su responsabilidad. Entonces, de verdad, la idea de levantar un palo, mirarlo a los ojos es una provocación a la agresión. Lo primero que hacen dos perros alfa antes de atacarse es mirarse a los ojos. Y si ninguno cede, viene el enfrentamiento. No. Si hay algo donde tú te puedas refugiar rápidamente, que eso pasa a veces y a veces no pasa, bueno, pues trata Sí, de refugiarte, sí, claro, sin correr. O sea, lo que tú hiciste, por ejemplo, estuvo muy acertado. Te quitaste del camino de ellos y te fuiste al sí, precipicio donde los perros no te siguieron. Afortunado. claro. Si tienes algo, eso también me hace sentido. Si tienes algo en la mano, la bicicleta, señores, es un buen escudo. Si tienes algo en la mano, ponlo entre el perro y tú, la Sí, 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 bicicleta, la sí. mochila, eh, lo que sea, pero siempre con movimientos despacio. Porque mientras más Ok, brusco tú seas moviéndote, más el perro lo va a percibir como una agresión. ok. Y lo más importante, y lo que sí ha salvado muchas vidas de ataques de animales salvajes, es la posición que les dije hace un rato. Tumbado en el suelo, boca abajo, en posición fetal, pero boca abajo, con las manos en puño, aquí, cuidándose la cabeza y el cuello. Una mordida en el cuello es letal.
muchas veces. Nora, ¿y por qué en puños? Porque si dejas las manos abiertas vas a tener los dedos que te lo van a comer. Protege tus dedos. Tienes razón. Protege Claro, tus tienes dedos. razón. Y una pregunta, Nora. Ok, eso ya sé que cuando se ve manada. Perfecto. Digo, antes que nada, Larissa, muchas gracias. Sí, Larissa, la verdad que gracias a Dios lo estoy contando, pero no por los perros, no, sino porque no acaba de irme por el precipicio por el cual yo me quedo más arrepentido de bajar. Bueno. O sea, que yo ahora lo pienso y digo, mira, cómo yo me tiré por ahí. Pero bueno, Nora, y tengo una pregunta, Nora. Para ti, tú que tienes, que estás aquí en España, ahora mismo de vacaciones, Nora, para ti, ¿cuáles son de los razas de perros que tú has visto que hay aquí que son los más peligrosos? Lo cual perro que no lo hay en República Dominicana. Mira. Bueno, un momento, ojo, que me enteré en este viaje que en República Dominicana sí hay perros pirineos. Digo, mira, que Sí, se van a chicharrar los pobres perritos. Y mastines también. Sí. Mira, déjame explicarte algo. El perro no es peligroso por su raza. El perro es peligroso por cómo ha sido entrenado, por circunstancias como de negligencia de los dueños. Si usted tiene un perro que es potencialmente peligroso para un humano, por favor, téngalo en un área que el perro no pueda accesar a una persona. Claro. O sea, eso para mí es una cosa, es como algo de lógica, ¿no? Sí. Obviamente que no es lo mismo el ataque de un chihuahua que pesa 3 libras que de un fila brasileño, por decir una raza, o si no queremos ir aquí, un mastín que pesa 100 libras. El ataque no va a tener la misma letalidad para el ser humano. Con eso no estoy satanizando los mastines, sino simplemente dimensionando cuál es la magnitud de un ataque de un animal de 100 libras contra uno de 3 libras. O sea, es diferente. Pero vuelvo y repito, el tema no es la raza del animal. El tema es la educación que ha recibido en la casa y la negligencia de dejar el perro, si es potencialmente peligroso, fuera de un área donde el perro esté contenido y no pueda llegar donde pasan las personas. Pero Nora, tú me comentaste fuera de cámara cuando hablaba contigo de que tuviste una experiencia no muy agradable con unos perritos en el camino de Santiago. ¿Qué fue lo que te pasó? No, mira, no me pasó nada, gracias a Dios. Yo venía caminando. Bueno, gracias a Dios, como dice Larissa, qué bueno que está aquí contándolo. Sí, no, es que ni siquiera tuve una situación de amenaza. Vamos a decir que justamente que pasó, yo me fui al camino antes de que pasara la tragedia con esta muchacha. Una tragedia, algo terrible. Y justamente en el camino, yo me di cuenta, yo venía caminando sola, error número 1, señores, traten de no caminar solo, váyanse con alguien. Yo venía caminando sola y sucedió que vi varios perros mastines que estaban en sus campos contenidos, o sea, habían algunos que estaban con malla, con verja, habían otros que tenían mallas eléctricas, y yo dije, Dios mío, pero si un mastín decide salir de esa verjita eléctrica, él va a salir y me va a atacar. Y yo comencé a ponerme en el modo prevención, o sea, déjame alejarme, déjame buscar en qué mata que yo me voy a subir, y déjame ver qué es lo que yo voy a hacer si este perro sale de ahí. Y no pasó nada. O por otro lado, sí vi otro perro de pastoreo, era como un mestizo de belga malinois, que él venía con sus ovejas y venía un perro en el camino con su collar y correa, y cuando el otro perro, la dueña se acercó a las ovejas, el malinois lo atacó. Pero inmediatamente la dueña alejó el perro de las ovejas, el perro se quedó tranquilo, él se quedó con sus ovejas. Ok. Pero la verdad es que me parece... O sea, hacía su trabajo. Sí, es lo que digo, me parece que el tema es ver cómo el perro puede hacer su trabajo y defender las ovejas sin atacar a los transeúntes. Quizás no sé si se podría cercar el área. Yo no conozco la legislatura de aquí y no conozco la cultura del pastoreo de ovejas, porque en mi país eso no existe.
Pero me imagino quizá poner los corrales de las ovejas, las áreas de pastoreo de las ovejas con verjas. Claro. O sea, el tema es que hay que separar los perros de las personas que pasan por ahí. Ok, ok. Mira, buen punto a prever. Mira, Nora, yo tengo varias preguntas que te han hecho. Sabes, como te comenté, mi mayor audiencia está en Estados Unidos y claro, por la hora no iban a estar viendo esto, pero me hicieron varias preguntas que te hago. Déjame buscarla. Hay una que me causa mucha gracia. Yo tengo un follower que él es de Seattle. Él es una persona muy fornido, o sea, un animal, levanta peso y todo. Y bueno, conversando, aquí está, mira, su pregunta es, y después te voy a explicar por qué me lo decía. ¿Qué se hace si peleamos con un perro? Y yo le preguntaba después en privado, ¿pero qué tú quieres decir con esto? Y dice, bueno, porque yo tengo no sé cuánto de brazos y si yo tengo que pelear con un perro, yo me le lanzo y con la fuerza que tengo le rompo la mandíbula. Y dije, mira, pero ¿quién tú eres? Terminator. Entonces me dice, pregúntale eso, a ver qué te responde. Yo, bueno, yo lo pregunto. O sea, ¿qué se hace si decidimos pelear con el perro? La idea de pelear no es buena idea. Primero, el perro es muy rápido. Segundo, cuando el perro se lanza hacia ti, la fuerza con que el perro te golpea te va a desequilibrar. Eso es seguro. Y tercero, señores, al que no lo ha mordido un perro no entiende el dolor. O sea, olvídense de que ustedes van a poder con un perro. No traten de buscar la confrontación. Traten de salir hacia atrás. Porque si confrontas el perro, no vas a ganar. A menos que sea un chihuahua. Claro, Chihuahua no hay en la montaña, o sea que, ok, mira, antes de pasarte a otra de las preguntas que me han hecho, mira, mi amiga Laura Montaña, la montaña es, como yo, nos gusta hacer mucho senderismo, es muy buena, de hecho recomiendo a todos que la sigan en su canal, Laura Montañas, de verdad, sus videos son muy buenos. Laura comenta, ¿y qué pasa si nos encontramos con lobos? Nora, eso, tú sabes que eso es un tema que yo estoy loco por encontrarme un lobo. Yo también. Aquí, ¡Qué envidia! pues mira, déjame decirte, aquí decían que los lobos nada más están en el País Vasco, pero realmente se encontró hace poco aquí en Santa Coloma un lobo caminando. O sea, que están llegando los lobos. Entonces, sí, se están otra vez. Y de hecho, tengo en febrero, esa entrevista viene, lo hago públicamente, voy a hablar con un experto en lobo, que lo voy a entrevistar aquí. O sea, que eso viene. Entonces, Nora, ¿qué hacemos si nos encontramos con un lobo? Que debe ser 3/4 de lo mismo. Sí, es lo mismo. Primero, los lobos son mucho más tímidos hacia los seres humanos porque en su memoria ancestral lo que ellos tienen es que nosotros somos sus depredadores. Ok. O sea que lo más probable es que si un lobo te ve, va a salir corriendo en la dirección contraria. Ok. Si el lobo te va a confrontar, que lo dudo mucho, vas a hacer lo mismo que vas a hacer con el perro. Es exactamente lo mismo. Ok. Lo que pasa es que me imagino, Nora, que si el lobo decide confrontarme, me va a ir peor, porque su naturaleza es atacar en manada a las presas. Bueno, si es una manada de lobo, te va igual de mal que con una manada de perro. Ok. Bueno, Nora, yo los documentales que he visto en Discovery Channel, la verdad que como acorralan y se comen a unos pedazos de ovejas salvajes. Pero recuérdate que nosotros no somos la presa del lobo. El lobo no come gente. Nora, mira, espérate un momentico. Eso me lo dijo, bueno, mi cuñada, que lo digo porque es público, Dominique Jiménez, que ya le encanta bucear, me dijo, no, es que nosotros a los tiburones no les gusta la sangre humana. No es que no le gusta la sangre humana, es que no estamos en su dieta. Nora, excúsame, pero para que el tiburón se dé cuenta que no le gusta, te lleva un brazo y mientras tanto tiene un brazo menos. No realmente. Mira, los animales salvajes lo que no tienen, básicamente no quieren una confrontación, no quieren estar con el ser humano, por eso decidieron ser salvajes. Okay. El tiburón no te va a atacar porque sí, así tan fácil. No, eso no va a pasar. El lobo, lo mismo que digo del tiburón. El perro es diferente porque el perro está acostumbrado al ser humano. Ok.
Ya entendí el punto. El perro no le tiene miedo al ser humano. Esa es la diferencia entre los animales salvajes y los domésticos. Ok, claro, buen punto. Sí. Mira, Juan Jiménez comenta, yo tengo un Doberman y es verdad, es precioso. Yo conozco a Juan es un gran amigo. Me encantan y es muy los divertido. Doberman, Juan me es muy encantan. divertido. Pero, Nora, el Doberman de Juan, que yo no lo sabía, yo no sabía que ya no se le cortaban las orejas. No. El de él no, o sea, tiene oreja y tiene rabo. Muy bien. Creo que Juan, por no ti, es el te felicito. que claro, no es, porque yo juraba que ya de verdad, en mi ignorancia, que los Doberman ya venía con la oreja parada y sin rabo. Y él fue que me explicó. Él fue que me lo explicó, sí, es correcto, no sabía. Pero bueno, él comenta, Jordi lo conoce de vista, es correcto, está en mi negocio y en 8 años solo lo he visto 3 veces enfadada, o sea, molesta. Sí, pero bueno, no. Fíjate, pero volvemos a lo mismo. No conozco tu perro. No sé qué tan desensibilizado a los seres humanos tú lo tienes y me parece muy bien que sea un perro sociable, pero los perros de montaña, yo pienso primero que están en menos contacto con el ser humano, que la crianza es diferente, porque fíjate que incluso en el grupo de perros que atacó la muchacha habían cachorros. Entonces, eso también... No lo sabía, no sabía. Había un cachorro o 2 cachorros de 6 meses, una cosa así. ¿Qué pasa? Lo que yo quiero decir con esto es que aparentemente, y vuelvo y digo, no manejo el tema de los perros de rebaño porque en mi país no tenemos esa cultura, pero aparentemente, y me parece muy lógico, el cachorro aprende a pastorear las ovejas a través de la observación de sus pares o de sus padres, dependiendo si anda con los hermanos o con los papás. Entonces, ¿qué pasa con esto? Aparentemente, el contacto con la familia, la convivencia con la familia humana es menor. Es lo que yo he podido deducir de aquí. Porque el perro no está en la casa, como andan las mías, que yo estoy cocinando y la tengo en los pies. Estoy viendo televisión y está encima de mí. Aparentemente, el perro está trabajando y está en el campo con las ovejas. Entonces, eso puede hacer una diferencia en la reacción de los perros con los humanos. Y vuelvo y repito, esos perros simplemente están haciendo su trabajo. Su trabajo. Por el cual no le pagan. Trabajo. Claro, es verdad. Y muchos están en el sol cogiendo lluvia y todo. Todo, nieve, mira, lluvia, de todo. Dice Larisa, mi chihuahua jugando con ella me mordió y me dolió muchísimo. Es que yo me imagino, Larisa, el dolor que debe ser de un chihuahua, imagínate, pero si cogemos el Doberman de Juan, que te clave y que con la fuerza te mueva, o sea, tiene que ser desgarrándote todo. Sí, yo he sufrido mordidas de perros grandes y créanme que duelen mucho. Wow. Por eso digo que no lo confronten, señores, no se crean que ustedes son Superman. No confronten un perro, porque las posibilidades de salir mal se elevan. ¿Y cómo te mordió un perro, Nora? Una tontería mía, se vengó de mí. Era un paciente mío de 10 años y yo le puse sus vacunas, lo bajé al piso, ya se iba, yo lo llamé, porque era un perro que siempre había interactuado bien conmigo, lo llamé para decirle adiós y él llegó y mira, mi dedo. Eso pasó en un segundo. Entonces, esa es otra cosa, el ataque de los perros es rápido. O sea que volvemos a lo mismo, por favor. No movimientos bruscos, no traten de hacerse los héroes, no corran porque el perro siempre te va a agarrar. No trate de irte en la bicicleta porque el perro va a alcanzar la bicicleta. Madre mía. Okay. Nora, y dame una pregunta. Antes de pasar a la siguiente de otra audiencia de Nueva York, te hago otra pregunta, Nora. Tú como, bueno, espérate, mira, Juan comenta algo, yo te hago la mía ahora. Juan dice, una vez fue haciendo Camino de Santiago y fue de 2 días diferentes con la misma persona, algo tenía. Ya, el ataque del Doberman de Juan fue haciendo Camino de Santiago, ya. O sea, sí, Juan, algo le habrá hecho esa No esa necesariamente, persona. Fíjense algo, acuérdense que los perros conocen muy bien lo que se llama el lenguaje no verbal. Entonces, si una persona tiene miedo, el perro lo va a notar, no como dicen por ahí, porque huele el miedo. No, él no huele el miedo. Él interpreta tu lenguaje verbal y dice, ok, este tiene miedo.
Debe ser porque hay algo malo, déjame yo ladrarle, o déjame yo hacer, o déjame yo... También volvemos a lo mismo, quizás esa persona hizo movimientos bruscos. Hay que ver qué pasó. Quizás tenía algo en la cabeza. Hay perros que se asustan con las capuchas y con la sombrilla, y un perro que se asusta puede querer morder. Cualquiera de esas cosas, pero siempre tengan pendiente que el perro se comunica a través del lenguaje no verbal, la postura del cuerpo, siempre digo párense derecho, la postura del cuerpo son también movimientos bruscos, la postura del cuerpo y el movimiento de la huida, da la espalda, ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo, tú dices, no hagamos un movimiento brusco, ok, muy bien, pero tú te tiras boca abajo. No, pero como es que tu posición fíjate, fetal. tú nada más vas a hacer eso si el perro te derribó. Ah, O sea, esa es la última, esa es la medida número 10. Ya. Ya el ataque es inminente. O sea, ya el perro te va a morder porque ya el perro está encima de ti. Entonces, esa es la posición para salir lo mejor librados posible. Pero eso es ya cuando ya. Tenemos que hacer todo lo posible para no llegar ahí. Ok, ya entendí. Mira, tú sabes que, bueno, quiero dar prioridad a mi audiencia. Mira, Laura Montaña dice, mi pastora mi pastora alemana, querrá decir Laura, me he cogido un pecho por la pelota de tenis. Ahí sí. Le mordió un pecho en vez de Laura, te ha hecho una mastectomía de paso. O sea, qué dolor. Horrible. Qué dolor. Tú sabes, Laura, que otra de las preguntas que me hacen, esta es de un follower en Nueva York, que comenta, si tengo que pelear con un perro, me defiendo con la punta del bastón de senderismo. Todo el mundo está en pelear. No, mira, ese es un buen punto que él tiene. Una de las cosas que podemos utilizar es el bastón o una sombrilla y darle un batonazo. Eso está bien, porque estamos ya peleando por nuestra vida. Lo que yo digo es que no sea la primera opción. Tú no puedes enfrentarte. Tú con un bastón de senderismo que tampoco le va a hacer... Ponte a pensar, date con un bastón de senderismo. Eso no te va a doler. No, claro. Pero el perro puede asustarse. O sea que la idea del bastón de senderismo me gusta. Ahora, ponerte a pelear con un perro por favor, señores, menos Hollywood, please. Bueno, pues mira, esa es la mentira que hay. Laura comenta que sí, que es un pastor italiano, se llama Pastor qué bien. Marimán. Mira, aprendí algo nuevo gracias a ti, Laura. Mira. Que sabes, tú ves, Nora, que aprendí algo nuevo. Nora, ¿tú sabes dónde yo creo que viene mi trauma con los perros? Porque también, aparte que uno tiró a morderme, cuando chiquitico vi una película que se llamaba Cuyo. ¿Te acuerdas de ella? Claro, imagínate. Esa película, yo era chiquitico, me volvió loco. Y tengo Cuyo en la cabeza todavía. ¿Y qué tú hacías viendo Cuyo siendo un niño? Bueno, mi mamá había salido a una cena, yo puse Telecable Nacional, el Canal 10, ande en la noche y bueno, y ahora tengo el trauma. Por eso yo cuando veo un perro, bueno, perrito, pero y con lo que tú dices de que los perros huelen y el lenguaje, están pendientes del lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal. El perro no huele el miedo, como dice la gente. Correcto. Tú ves. Pues tú ves, eso es otro mito que había, que decían los perros, ten cuidado porque el perro huele el miedo. No, el perro interpreta tu lenguaje corporal, porque así es como él se comunica con sus pares a través del lenguaje corporal. Entonces él interpreta tu lenguaje corporal y entiende lo que tú estás sintiendo. Mira, a mí me pasó esta anécdota que voy a, como dice Laura, es como el pastor de los Pirineos, poco más pequeño, 40 kilos. Desde que termine este live, Laura, lo voy a buscar para conocerlo.
Tú ves que hemos aprendido, mira, bueno, yo voy a hacer otra anécdota, pero voy primero leyendo. Dice Larisa, gracias por unirte a esta charla, a este canal. Larisa, te mando un abrazo muy grande. Y ya sabes, Larisa, si te gusta este canal, te suscribes y compartes. Bueno, dice Larisa, ¿qué hay de que pueden ver fantasmas? Oh, sí, demonios o cosas paranormales. Vi unos videos que hay en las redes que se veía un perro mirando fijamente un punto y con miedo. Nora, no me responda, espérate, Larisa, yo te doy la razón a ti, porque Nora, espérate, yo te doy el lado de Larisa, atiende, Nora. Ha pasado, Nora, y eso yo lo he vivido, Nora, de que los perros nada, y algo paranormal sucede. Y yo tengo experiencia viviendo eso, Nora, o sea que algo yo ven, así como sienten el terremoto antes de que llegue y cosas así. Nora, dime, ¿qué tú me vas a decir? ¿Te contesto como médico o te contesto como Nora? Como de las dos. Bueno, como médico no hay ninguna evidencia científica que pueda probar que los perros pueden ver cosas que nosotros no podemos ver. Ahora bien, sí sabemos que el perro tiene sentidos más desarrollados que los de nosotros, como son el sentido del oído y el sentido del olfato, no así el de la vista. Ok. Como Nora... Yes, esta es más chula. Like fantasmas. Como Nora te... A mí también, yo sé que a ti también. Como Nora te puedo decir que sí he tenido anécdotas raras con mi perro que... Cuéntanos, Nora, ¿qué pasó? Que me hacen pensar que sí, que ellos ven, yo no lo voy a poner como fantasma, pero sí que ellos ven o perciben, quizá no es que lo ven, a lo mejor lo huelen. El sentido más importante de un perro no es los ojos, es el olfato. Ok. Por ese es el sentido que ellos más utilizan para captar información del medio de afuera. Ok. Cuando Leo vea esto me va a matar. No te preocupes. Sí, yo pienso que los perros ven cosas que nosotros no vemos. Es así. Wow. Eso es lo que yo pienso. Wow, no. La Nora, ser humano. La Nora, médico veterinario, ya dio su opinión también aquí. Ok. Bueno, tú ves, pues buen punto. Mira, Juan dice, otra vez fue en un cajero del banco. Se le tiró un grupo de personas sin yo poder saber qué pasaba. Al final me enteré de que estaban robando a una chica y mi perro detectó peligro para mí. Wow. Mira, justamente lo que estábamos hablando, Juan, de básicamente de que los perros se comunican muy bien a través del lenguaje corporal y quizá él vio algún tipo de lenguaje en esa persona que dijo, esta es una amenaza para mi humano, déjame yo alejarlo. Wow. Pues mira, dice, bueno, mira, mi mamá está viendo, mami, te quiero, mami, te amo. Gracias, abuela, por apoyarme viendo esto, abuela. Mami, te amo y gracias por todo lo que tú hiciste por mí cuando era pequeñito. Mira, Nora, dice Juan, el adiestrador me comentó que si lo hubiera soltado, le hubiesen mordido a todos. Madre mía. ¿Hubiera habido alguna posibilidad de ataque? Claro que sí, porque ya ella tenía las alarmas en su cerebro, o sea, estaba en modo alerta, con alarmas en su cerebro, sus alarmas de peligro disparadas, y me imagino que ella lo que quería era alejar todos esos extraños de donde tú estabas. O sea, que la posibilidad de una agresión era muy alta en ese momento, sí. Y Laura, me he cogido con Laura. Nora, yo sé, Nora, que tú tenías hasta las 10:30. Me pasé 11 minutos. No, era que no comenzáramos después de las 10:30, tú tranquilo. Bueno, ok, está bien, porque yo te prometo que no vamos a durar una hora y vamos por 43 minutos, o sea que nos quedan 17, tranquilo, te lo prometo. No pasa Nora, nada. Mira, tú sabes que, bueno, mi mamá me va a matar. Ella está aquí escuchando una hora. Mami, tengo que hablar de tu perrito. Tú sabes, Nora, que a mí los perritos no me gustan. Y yo, bueno, pues fui a Santo Domingo y me quedé una semana en casa de mami. Pero, coño, es que los perritos se suben en la mesa, en el sofá. Yo me pasaba todo el tiempo abajo. Coño, me tenían harto los perritos. Mami, amo tus perros, Pero ya hay un momento que ya yo no podía más. Y era tanto lo que le peleaba que sus perros, que son súper dóciles, que todo el mundo los ama y los quiere, ya me ladraban. Entonces mi mamá me decía, eso es que ellos sienten que tú no lo quieres. O sea, eso es real, de verdad. Sí, no, yo y lo que pasa es que tú lo tenías harto porque es lo que viven en esta casa son ellos.
Eso dice mi mamá. Ponte en su lugar. Imagínate que llegue una gente a tu casa y comience a decirte, no te sientes ahí, no prenda la televisión, no haga qué sé yo qué, no haga, ven acá, hermano, pero no digo yo, tú le coges y le das con un palo, ¿a que sí? Tú tenías los perros Ay, qué bueno. hartos. Es verdad, literalmente. Eso es lo que decía. Eso es lo que decía mi mamá. Nora, ¿y qué hay de realidad con lo que comenté ahorita? De que los perros, bueno, los olfatos, miran todo. Sí, pero dicen que los perros presienten cuando va a haber un temblor de tierra. Nora, ¿es cierto eso? Mira, yo he oído mucha gente que me ha dicho, no solamente los perros, sino otros animales. Desde mi experiencia personal, las perras mías han temblado la tierra y se han quedado como idiotas. Esa es mi experiencia personal, no, de verdad, esa es mi experiencia personal, pero sí he escuchado muchas personas que dicen que sus perros le han avisado cuando hay un fenómeno atmosférico importante. Yo sí he visto, Jordi, sin embargo, no sé si tú sabes cuáles son las auras. Las auras son unas aves de carroñeras que hay en nuestro país, Sí, en la claro. República. Sí, 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 Bueno, sí, sí, sí. yo sí he visto en momentos que viene una tormenta atmosférica, he visto las auras cambiando su comportamiento. Eso sí, yo lo he visto con mis ojos. Ellas se ponen de frente a la brisa. No sé si es para oler la tormenta, para aprovechar el viento, porque se sienten protegidas. Sí, no sé por qué lo hacen, pero sí lo hacen. Y siempre, antes de que llegue la tormenta, tú no ves ningún ave en el cielo. Entonces, eso sí yo lo he podido ver. Ahora bien, de mis perras, de verdad que ella, no. No sé, no se enteraron de nada. No, se quedaron durmiendo las dos en el piso como dos idiotas y yo muriéndome del susto. Bueno. Qué bueno. Y Nora, dame una pregunta, volviendo un poco al tema de comportamiento de los perros. Por ejemplo, tú como doctora, como veterinaria, ¿cómo tú te haces cuando te llega un perro que te está ladrando porque no quiere estar ahí porque tú lo vas a punchar? O sea, sinceramente, claro, porque por ejemplo, yo veo National Geographic, Discovery Channel y te pintan la parte bonita. Yo he ido con mi mamá, la acompañé a llevar a su perrito y realmente, pues, muy bonito. Pero cuando tú tienes un perro que tú no le gusta, pero un perro grande, Nora, ¿cómo se maneja eso? ¿Qué tú haces? Muy sencillo. Nadie se tiene que poner en riesgo. Los veterinarios, los médicos veterinarios no somos domadores de fiera, somos médicos. Entonces yo cojo uno de los bozales que están en mi consultorio, se lo entrego al dueño del perro y le digo, por favor, colócale el bozal. Y ya está. Okay. Yo me cuido mucho. Eso que me pasó Okay. por confianza. En 34 años solamente he tenido ese accidente con perro y en 34 años de ejercicio, no vayan a creer que es de edad. Solamente pero si tú te ves muy bien, Nora, tú te ves muy joven, así que no te preocupes. Pero sí, si hay algún estudiante de veterinaria que me esté escuchando, señores, no somos domadores de fiera, somos médicos. Necesitamos nuestras manos para sanar, no se pongan en riesgo. Nora, yo te tengo que hacer una invitación públicamente porque, mira, te voy a enseñar lo que Larisa me acaba de poner. Yo lo acabo de leer ya aquí ahora. Yo te voy a poner en vivo. Okay. Pero yo te voy a condicionar. Me va a condicionar, ok. Sí. Yo te voy a públicamente a Larisa y a mí. Tú tienes que decir que sí. Te voy a poner lo que dice ella. Ya, yo voy a decir ella que dice. Sí. Ella dice, hay que hacer otro programa con la doctora Nora sobre gatos. Los felinos han vuelto con fuerza en su papel de mascota. Mira, Nora. Así mira, mismo Nora. es, Larisa. Los felinos son la mascota del momento y del futuro por muchísimas razones que voy a esperar el otro programa para decirla. Y encantada. A mí me encanta. Yo amo los gatos. Aunque los gatos tienen su parte oscura, que ya se la diré en ese programa, y no tiene que ver con fantasmas. Mira, y te voy a decir una cosa, Nora. Tú vas a decir que mi mamá tiene un zoológico en la casa, pero no. Pero mi mamá tenía unos gatos que tuvieron unos hijos. Esa camada vivían en una casa grandísima, se quedó aquí. Y estos hijos tuvieron más hijos. La tercera generación eran salvajes. Tú no lo podías poner en la mano, tú no podías agarrarlo. Eso es parte de lo que podemos conversar, porque sí, eso pasa muchísimo. Y entonces no le puedes poner la mano, no lo puedes agarrar para llevarlo al veterinario,
no lo puedes esterilizar y el problema se va triplicando y después va creciendo exponencialmente hasta convertirse en un gran problema. Era un gran problema. Y yo le decía, pero mami, hay que hacer algo con estos gatos, lo que sea, pero hay que hacer algo. Hay que buscar ayuda profesional porque es que de noche rompieron el closet y se comían la comida. Los sofás desbaratados, meando en todos lados, se cagaban en todos lados. Eso y es era parte salvaje. de lo que yo decía, de que hay una parte oscura que tenemos que saberlos manejar para que no se nos convierta una cosa tan maravillosa y tan buena para nosotros, que nos aporta tanto en la vida como tener un gato de mascota, no se nos convierte en una pesadilla. Una pesadilla. Estoy de acuerdo. Pues mira, Larissa acaba de decir que sí, así que luego tenemos... conmigo. Pues mira, nos quedan 10 minuticos para terminar esto. Sigo con la siguiente pregunta. Bueno, y esta pregunta la leo y después te explico con lo que esta persona quería decir. ¿Se le puede decir lindo perrito a un perro de montaña? Yo aquí te aclaro. Lo que quería decir es que si porque un amigo que me ha traído, que hablé con él por teléfono, le decía, viejo, qué pregunta tan tonta, lo que tú, la pregunta, explícame. Entonces él decía, tú sabes que cuando tú ves a un perro, ya sea montaña, lo que sea, tu primer instinto es perrito, perrito. En ese caso, si tienes un perro que te va a atacar, que tú estás solo en una montaña, y tú le puedes decir perrito, perrito, e intentar pasarle la mano. Entonces, básicamente, por eso era la pregunta que él decía. Si se puede como dosificar, como intentar amansar a esta fiera. Yo no soy partidaria de eso, no lo recomiendo. Yo recomiendo que no actives más la excitación que él tiene. Ok. ¿Cómo no la activamos? No haciendo nada. O sea, no hagas ningún movimiento que lo active, simplemente desactívalo, trata de desactivarlo yendo hacia atrás. Ok, perfecto. Y la última pregunta que tengo para preguntarte, la relación de... Espérate. Ok, aquí ya, sí. ¿Cómo debe ser la relación entre el visitante y el dueño del perro en la montaña? O sea, es decir, la pregunta de lo que trata es, Nora, tú vas caminando con... Mira, te voy a poner un caso muy ejemplo, que de hecho tengo mi amiga Yolanda, que está viendo el live, porque ya me escribió aquí en privado. Yolanda, te mando un beso muy grande, y a tu perrito Paco. Ella tiene un perro que es gigante, el perro es gigante. Y el perro es muy cariñoso. Y claro, cuando salimos a la montaña, pues ya nos conocemos. Pero ¿qué hubiese pasado si el perro, pues, claro, muy cariñoso, pero si tiene que defender a su dueña, a Yolanda, pues se vuelve salvaje? Entonces, claro, esta persona lo que pregunta es, o sea, si tú estás en la montaña y son amigos, que tú le des un abrazo, dime, ¿cómo tú estás? Claro, el perro se puede salvar. Entonces le decía, es estresante ir a la montaña con una persona que tenga perro, que sea tu amigo, porque cualquier cosa el perro se puede volver salvaje. O sea, esto es tan así, no, Nora, claro que no. O si el perro ya ve que tú estás con el dueño y son amigos, ¿no? O sea, ¿cuál es la realidad? Mira, primero, no es la montaña lo que vuelve a un perro agresivo. Y tampoco es la montaña la que va a desencadenar un episodio agresivo de un perro. Entonces, entiendo la pregunta, entiendo que lo que quiere decir es que si un amigo va con su perro a la montaña, tú debes ir hacia el amigo con movimientos bruscos, y la respuesta es no. Exacto. Porque el perro más bueno del mundo se puede detonar si entiende que alguien le va a hacer daño a su amo. Él no sabe que tú eres su amigo. El tipo no sabe eso. El tipo sabe que tú no eres de la familia. Entonces, si tú no eres Exactamente. Tú eres un extraño. Entonces, si tú eres un extraño, no te le puedes acercar a mi jefe, a mi familia, tú no te le puedes abalanzar arriba. Entonces, siempre que tenga un amigo con un perro, lo primero que deben hacer es hablar con el amigo, verbalizar, mira, me voy a acercar donde ti, puedo. Normalmente los dueños de perros saben, por ejemplo, yo tengo perros que yo no dejo que nadie fuera de mi familia, vuelvo y digo, porque mi esposo y mis hijos sí, no dejo que nadie fuera de mi familia se acerque hacia mí si tengo ese perro conmigo, que siempre va a tener un collar y una correa, porque él es un perro sumamente protector y realmente lo entrenamos para que sea un perro protector. Que las medidas de seguridad que tenemos en la República Dominicana no son las mismas que tenemos aquí. Entonces tenemos que cuidarnos un poquito más.
Nora, y por ejemplo, en la República Dominicana, te pregunto de mi punto de vista ignorante, que llevo muchos años viviendo en España, ¿hay eso como aquí en España, que le ponen un chip, que le indican un chip, que saben de quién es el dueño? ¿También Sí, existe eso allá en la República absolutamente, Dominicana? claro que sí. No lo tienen Ah, todos pero qué los bien. perros, pero sí existe, claro. Todos mis perros tienen chip. Ok, ok. Y bueno, en estos 5 minutos que nos quedan, Nora, la última pregunta, sí que no la había visto, es ¿qué opina de los pitbull y las peleas de pitbull? Entiendo que poner cualquier animal a pelear es un acto de crueldad. Me parece que además de crueldad es un acto de cobardía y un acto de estupidez humana. Incluyo, para los que están aquí, incluyo las corridas de toro. No me gusta. Oh, sí, sí, totalmente, Me totalmente. parece que es un comportamiento absolutamente antinatural, porque fíjate lo que pasa en la vida real, en lo normal. Sí, Dos perros totalmente. pelean porque quieren demostrar que uno es superior al otro, y el que pierde se torna boca arriba y el otro lo deja marcharse. En un ring de pelea de perro o de gallo, que pasa lo mismo, el Sí, perdedor no claro. se puede ir porque no tiene para dónde. Wow, claro, tienes razón. Entonces, para mí eso es. Y sobre los pitbull, me encantan los pitbull, son unos perros súper De deportivos. verdad, Nora. Sí, son unos perros súper deportivos, les gustan mucho los deportes, son súper cariñosos con los dueños, son súper inteligentes. Lo que pasa es que, fíjate, Jordi, yo quiero que esto le quede muy claro a todo el mundo, no hay malos perros, hay malos dueños. Entonces no es el pitbull, es el pastor el perro de la montaña, es el chihuahua, es el que sea, no importa. Es la manera en que tú cojas esa vida para compartir tu vida y tú guíes ese animal para que sea un animal que se comporte de manera correcta en la sociedad, ¿no? No tiene que ser Ok. pitbull. Fíjate, estos perros que mataron a esta muchacha, ninguno era pitbull. Bueno, claro, tienes razón. Sí, de verdad. Entonces, Nora, ¿por qué entonces el mismo Pitbull ha cogido tanta mala fama de Porque, perro asesino que claro, cuando muerde no hay suelta? gente que ha comenzado a criar pitbull para esa barbarie que son las peleas de pitbull. Y Ok, entonces, el perro que tú lo entrenas para pelear, tú lo que le entrenas más que nada es mucho el instinto de preda, de cacería. De cacería. ok, Entonces, claro, si tú entrenas a un pitbull para pelear, el perro entiende que todo lo que se mueve hay que cazarlo. ok, ok, ya entendí. Es así de... Ya entendí. Ya entendí. Ok, ok, perfecto. Mira, Nora, hemos llegado al final de la entrevista y te Antes de quiero dar las terminar, gracias. Jordi, hay algo que Claro, yo claro, quiero dejar aquí, lo dejo aquí claro, para claro, que todo el adelante, mundo Nora. piense un poquito sobre eso. Señores, cuando nosotros tenemos un perro, somos responsables de, de lo que ese perro haga y somos responsables del bienestar de ese animal también. Entonces, yo le hago un llamado al que tiene perro en el campo, por favor, mantenga a sus perros restringidos para que cosas tan horribles como la que pasaron el mes pasado no vuelvan a pasar. Porque Así fue es. terrible para la muchacha, horrible, o sea, una cosa que no le puedo dar nombre todavía, todavía yo estoy digiriendo Así es, Nora. lo que pasó. Pero también me pongo a pensar en que para los perros también, o sea, al final lo que pasó fue que también los perros tuvieron que pagar con su vida Así es, Nora. por hacer su trabajo, Así es. por hacer su Así trabajo. es. Entonces, por favor, gente de oveja, gente que tenga perro en el campo, por favor, restrinja su perro, que esto sea una cosa que nunca más vuelva a pasar aquí. Pero Nora, ¿tú no crees que también, óyeme, que no somos abogados y tampoco quiere que nos vamos a No, meter en claro. ese tema, pero tú no crees que el dueño de los perros debía haber tenido más cuidado, una valla que proteja más? Justamente eso es lo que yo estoy diciendo, que debieron tenerlos restringidos en un área donde Claro, los perros no pudieran salir a claro, hacerle daño a una persona. claro, Claro que sí. claro, eso es, o sea, o sea, fue, mira, muy triste. Yo estuve leyendo que los perros tuvieron 20 minutos Eso fue atacándola, una cosa 20 terrible, minutos. eso fue una cosa terrible lo que pasó ahí. Y la verdad es que cada uno de los involucrados lamentablemente pagó con sus vidas porque una persona fue Así es. negligente.
Así es, así es. Nora, en República Dominicana se han registrado ataques como estos, que maten a personas. Sí, se han registrado, pero se han registrado de manera diferente. O sea, lo que ha pasado es que personas han entrado en la propiedad de alguien, esa persona tenía perros guardianes y sí. Ah, entonces está bien buscado entonces. Bueno, no, O porque sea, en uno de los casos fue, por ejemplo, un niño, fue una negligencia de los padres, pero realmente en ok. ese caso, que no estamos buscando un culpable, porque como quiera la vida se perdió, pero en ese caso Sí, sí, entiendo que claro. el dueño del perro no es culpable, porque su perro está en su casa, en su patio. Ok, 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 ok. Y ven acá, Nora, digo, ya te lo juro que esta es la No, última, te lo prometo. tranquilo. Gracias. Nora, hay una pregunta. Y por ejemplo, tú sabes que yo, en mi mundo de que no me gustan los perritos, pero sí me sorprendo de la cantidad de razas de perros que hay aquí en España que no la hay en República Ay, sí. Dominicana. O que yo no las veo. O sea, ¿tú te sientes que estás en Disney World o tú dices, Sí, mira, qué bueno que no tengo estos y perros? sobre todo aquí en Barcelona, que es una ciudad de perros, me encanta porque me siento muy libre de andar con mis perras en la calle. Me encanta que los perritos son súper civilizados y también desensibilizados, o sea que mis perras pueden tener interacciones con otros perritos de manera segura. Y sí, he visto perros que yo no conocía y la verdad que, wow, qué linda ciudad. Qué chulo, qué chulo, qué chulo. Tú sabes, Nora, lo que tengo que decir públicamente es algo. Está muy bien que tengan perros, pero ¿qué pasa? No todo el mundo limpia la popú de los perros de la calle. Y tú, por donde yo vivo, en el Sánchez Izquierdo, Nora, hay veces que la calle está que tienes que ir haciendo una gincana, Ay, no, saltando la pues popú mira, de perro que deja. por aquí yo no tengo ese problema. Parece que los dueños de perros de por aquí son personas muy responsables, porque la verdad que he visto muy pocos errores en las aceras por aquí. Pero mira, pues qué bueno, mira, pues qué bueno. Nora, entonces públicamente para despedirnos, públicamente tú aceptas la invitación de Larisa y mía de otro hablando de gato. Sí, Yeah, ok, pues lo vamos a programar para enero, lo programamos para enero, así que Larisa, excelente. ya tú sabes que tendremos otra. Nora, muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad Gracias ha sido a un ti. súper placer conocerte, Nora, y nada, ya estuve en Santo Domingo, llegué anoche, así que ahora nos toca preparar la próxima salida de senderismo. Próximamente lo van a ver en mi canal haciendo senderismo con Nora y con Ay, tu hijo sí. también que viene, me dijiste, ¿verdad? Mi esposo llega, Y sí, tu y hijo mi hijo. también. Sí. Pues qué bueno. Pues tenemos ya la familia completa. Que de hecho, tengo entendido que tu esposo también tiene un programa de radio en República Dominicana, donde Hochi puede Él, ser, o él, algo él así. tenía una sesión educativa con Jochi Santos, sí. Eso me dijo Leo. Tú sabes que tú a lo mejor debes conocer a mi tía. Yo soy sobrino de Lisette Selman. Ah, claro que sí, Eh, por Dios. bueno, pues yo soy sobrino de Telicea, o sea que damos todo. Yo no llego a los pasos de ella, del mundo de la farándula, pero bueno, me ha gustado esto de Te las, ha de las gustado y entrevistas. lo haces muy bien. ¡Eh! Muchísimas gracias, muchas gracias. La verdad que es eso, mira, llevamos una hora y ha pasado súper rápido el tiempo. Sí, Somos la dos verdad amigos que hablando y sí. así es. Así que, eso sí, Nora, espérate, que esto no es contigo. Larisa, ya tú vas a ver todo lo que nos vamos a reír cuando estemos con los gatos. Ya verás, Larisa. Nora, un beso muy grande. Gracias, chicos, a toda la audiencia por Gracias. vernos y por seguirnos. Un beso muy grande, Nora. Cuídate mucho. No te Adiós. vayas, Nora, quédate